Le damos un contexto donde el fujimorismo quiso sacar a PPK con alguna excusa. Entonces no sirve de nada que nosotros compremos tecnología si es que nuestra mano de obra no está lista para utilizarlo. Obviamente el sistema judicial, yo siempre digo, está hasta las patas, ¿no? Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al podcast. ¿Escuchan nuestra musiquita? La va botando ahí Carlos Daniel. Esa música de fondo ha sido creada gracias a la inteligencia artificial y tiene que ver un poco con esos días grises cotidianos que todos tenemos, y hay que ponerle un poco de color y alegría a la vida y ser los protagonistas de nuestra vida. Así que disfrútenla. El día de ayer, pasando a otros temas, juramentó el nuevo gabinete ministerial. Era el gabinete de Soto, no más. Terminó siendo el gabinete de Miss Miralles, una mujer que ha aceptado pasar de la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas a el Premierato. ¿A qué costo? ¿Qué temas habrá aceptado? Se dice habría implantado el señor Cerrón. Eso será materia de análisis más adelante. Pero quiero comentarles un poco en qué viene el programa de hoy, esta segunda edición de Protagonistas. Hoy tenemos a dos mujeres valiosas, interesantes. Una hace política, la otra hace análisis y consultoría, y quiero hablar de la primera, que además será también nuestra primera entrevista. Es candidata presidencial. Su nombre es Fiorella Molinelli, es de mi generación. Ambas nacimos el 74, de formación académica es economista, madre de familia, ama las mascotas. Hay muchas cosas de qué hablar porque detrás, no sé si detrás o delante en realidad, de cada personaje político hay una persona. Y este no es un podcast cariñosón, mermelodón, no, nada de eso. Este es un podcast que presenta a la persona que hay en el personaje político, porque al final del día quienes toman las decisiones están en función a su ética, a sus principios, a su tradición, y es importante conocer por quién podemos votar. Y también es importante dar una tribuna a las mujeres, porque de los 36 candidatos, solo 4 son mujeres. Eso representa el 11.11% de la oferta electoral. Así que nuestra primera invitada, ya les comentaba, es Fiorella Molinelli, y nuestra segunda invitada es Jennifer Infantas, una académica que nos dirá cómo fijarnos en el tema electoral que tiene que ver con educación. Yo no sé, chicos, Gerson, Carlos Daniel, si a ustedes les preguntan ¿por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? No sé por quién votar. En realidad, señor, señora, no le pregunte, porque el voto es un tema absoluta y estrictamente personal. Usted tiene que analizar en su casa. Yo soy una persona comerciante. ¿Quién propone el tema de formalización, seguridad para poder trabajar, educación para mis hijos? Resulta que yo soy una persona empresaria, comercio exterior. El voto es personal y no está mal que tenga que ver con nuestros intereses personales, de nuestro gremio o nuestra comunidad, porque a la larga lo que nosotros damos con el voto es un voto de confianza. Bienvenidos nuevamente a Protagonistas, y ya regresamos con nuestra primera invitada. Despierto y la ciudad. Despierto y la ciudad. Esta sería la cédula de sufragio que recibirán los electores el 12 de abril del 2026, fecha de las elecciones generales. El diseño cuenta con 5 bloques. En el primero se ubicarán los candidatos a la presidencia y se incluye el nombre de la organización política, el símbolo y la fotografía del candidato. En la segunda y tercera columna se ubicarán los postulantes al Senado a nivel nacional y regional respectivamente. En el cuarto bloque figurarán los candidatos a diputados y en el quinto los candidatos al Parlamento andino. En estas 4 últimas columnas solo se incluirá el nombre de las organizaciones políticas, el símbolo y espacios para el voto preferencial. El diseño de la cédula de sufragio y otros materiales que se utilizarán el día de las elecciones forman parte del catálogo de materiales Voto Convencional, versión 1. En el documento también se incluye la cédula de sufragio 3 elecciones,
que recibirán los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se encuentran desplazados fuera de su domicilio registrado en el RENIEC, quienes ejercerán su derecho al voto solo en 3 elecciones. En la elección de fórmula presidencial, de senadores por Distrito Nacional y de representantes al Parlamento andino. El catálogo de materiales fue aprobado mediante resolución jefatural número 140, que se irá actualizando en el marco de la organización del proceso electoral. Bienvenidos nuevamente, ya lo había anunciado, está con nosotros Fiorella Yanina Molinelli y tu apellido materno es Aristondo. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Alejandra, muy buenas noches. Así es. Te felicito por este nuevo emprendimiento. Creo que te deseo el mejor de los éxitos. Yo sé que vamos a tener bastante contenido interesante para esta temporada. Te agradezco mucho y además te das el tiempo de venir a un podcast que está empezando. Tenemos pocos suscriptores al inicio y es algo que valoro sinceramente. Gracias. No, entre las mujeres tenemos que apoyarnos siempre. Yo creo eso. Creo que entregar vitrinas y ventanas para que los ciudadanos, los amigos, conozcan opciones que a veces el tiempo es tan parametrado en televisión abierta. Vamos a ser sencillos, vamos a responder temas de coyuntura y no terminamos por conocer a las personas. Correcto. ¿Cómo va la campaña? Bueno, hemos comenzado, ya estamos a 40 días del proceso final, que es el 12 de abril. Es una campaña totalmente atípica, son 36 posiciones, candidatos. Creo que va a ser una votación muy difícil de recordar números de senadores, diputados. Hay una confusión en la población y lo único que tenemos que aprovechar en este tiempo valioso es enseñar a votar a la gente y presentar las propuestas para que el voto sea informado. En esta campaña electoral y en la decisión de empezar la campaña, ¿quién en tu familia es quien más te ha apoyado y quién ha sido quizás un poco más renuente a todo esto que trae la vorágine pública, que es una carnecita con hueso, sabrosa, los momentos de los beneficios del poder, pero profundamente dolorosa cuando hay crítica y cuando esta es injusta? Bueno, yo siempre digo detrás de cámaras, el mejor jefe de campaña que tengo es mi esposo, ¿no? Me acompaña a todos mis viajes. Siempre de una manera muy perfil bajo, silencioso, a veces va colgado en las mototaxis grabando, tomando fotos y le preguntan, ¿y usted qué rol cumple en la campaña? Soy el esposo de la candidata y todo el mundo lo ve pues como una persona muy sencilla, muy carismática. Claro, a veces lo fastidian, usted es el primer damo entonces, ¿no? Pero es fastidioso ser el primer damo y que los roles se inviertan. Porque en el caso de mi esposo, Adolfo, nos conocemos toda una vida, llevamos 35 años juntos. Acabas de estar Nos hemos conocido a los 15 años, este año cumplimos nuestras bodas de plata. Él sabe que, digamos, soy una persona que tengo mucho compromiso con mi país, trabajo hace 25 años también. En el sector público, le he dedicado toda mi vida y en realidad cuando me hablas de la familia, todos me apoyan, o sea, a pesar de que conocen que es digamos, una carrera arriesgada, ingrata muchas veces, saben que me apasiona y entonces no van a cambiar esa decisión en mí, en Fiorella, y lo único que les queda es acompañarme. Entonces, de verdad tengo el apoyo de toda mi familia, de mis hijos, incluso mi mamá me decía ahora unas frases bonitas porque mi papá desde el año pasado, desde el 15 de diciembre, está en UCI y tiene un proceso de una enfermedad bastante delicada, que es el Parkinson, que te va deteriorando, Atilio. Y cuando se me junta ya esta etapa de la campaña con la enfermedad de mi padre, mi mamá me decía, tú sigue para adelante, porque tú eres del Perú.
Y eso me llenó de ganas de seguir con ese ánimo, de no detenerme, de compartir, digamos, estos escasos momentos, repartirlos entre la familia, el visitar a mi papá que está internado en el Hospital Rebagliati y el seguir haciendo campaña, ¿no? Entonces nada nos detiene. Creo que allí es donde tú notas el apoyo de la familia, no hay resentimientos por el tema de cuántas horas lo visito, lo puedo visitar o no, pero también desde el lado humano es difícil, digamos, viajar los fines de semana sin saber qué puede pasar, ¿no? Entonces hay que tener un manejo emocional distinto porque estamos en una coyuntura en donde también hay que saber manejar emociones. En política se maneja mucho el tema de las emociones, el contacto con la población y no dejar de lado a la familia, que es tu principal soporte. La gestión de las emociones ciertamente es importante, pero no hay que dejar de sentir, de conmoverse, de ser empáticos. Me imagino que la figura paterna del señor Atilio debe ser un referente. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con tu papá, Fiorella? Bueno, estuve el domingo visitándolo. De hecho, está consciente, escucha, no se puede comunicar porque tiene una traqueostomía, entonces, pero sí nos entendemos, nos agarramos de la mano, me mira, entonces de ahí yo saco las energías para lo que viene en la semana, ¿no? Y además yo siempre he sido su hija mayor. Entonces, somos tres mujeres, ¿no? Somos tres hermanas casi seguidas, yo soy la mayor. Y creo que de alguna manera eso también a él lo alimenta, el hecho de que estemos cerca a él, recibiendo el cariño. Entonces, la vida continúa, es difícil, la vida continúa, pero los desafíos y los retos siempre van a estar. Y desde mi lado, por lo mismo que tú decías, que vengo del sector salud, yo voy a luchar mucho por la vida. O sea, para mí no hay resignación, él tiene que tratar de prolongar su vida, obviamente, lo máximo que pueda, tratando de que no haya dolor, porque son enfermedades dolorosas y es lo que muchas familias enfrentan, ¿no? Y ahí yo me solidarizo con muchas familias que tienen pacientes postrados, que a veces no pueden, digamos, salir a trabajar porque quien los cuida, son pacientes que necesitan de mucha demanda, de mucha atención. Y esto me lleva a una reflexión mayor desde el plano de las políticas públicas. Y es que necesitamos un Estado, por ejemplo, que tenga estos especies de hospitales geriátricos, albergues para adultos mayores que están postrados, ¿no? O albergues. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué en la Villa Panamericana, que ya ha funcionado como un hospital en la época de la pandemia, te imaginas, tendríamos 7 torres maravillosas con adultos mayores que de repente ya no van a recuperar movilidad, pero van a estar cuidados desde la óptica de la salud, ¿no? Porque hay que cuidarlos cuando están postrados, las escaras, las medicinas. Y eso no solamente vas a devolverle, digamos, la vejez digna con la que ellos tienen que cerrar su ciclo, sino el permitirle a toda una familia salir adelante sin la carga que muchas veces representa el tener ese dolor en casa. Entonces, creo que es un costo que lo puede asumir el Estado si hay voluntad política y te lo piden en todas partes, porque es un drama familiar. Yo creo que uno de los temas en los que convergemos los peruanos es la salud y la seguridad, porque quienes hemos pasado, todos tenemos heridas y dolores. Esa lima gris de la que hablaba al iniciar el programa puede ser una arequipa gris, o sea, el gris está asociado a nuestro estado anímico. Es que todos cargamos mochilas que necesariamente a veces nos han tocado el tema de salud y necesitamos un halo de esperanza, algo que nos reivindique. Por cada familia que tiene una persona enferma, pierde competitividad económica porque hay una persona que se vuelve el cuidador. Alguien tiene que ir a gestionar cama, alguien tiene que ponerse en el lugar de atender a esa persona y a veces no vemos ese cordón emocional. La salud es compleja y por eso quizás muchos peruanos confunden tu formación académica, a mí me ha pasado, y piensan que eres médico porque fuiste un rostro importante en la pandemia
dolorosa que puso al país como uno de los países que peor gestionó la salud y que eso no te toca necesariamente porque fue una política de Estado y quiero hacer el disclaimer, pero todos los peruanos sufrimos y tú procuraste hacer cosas importantes en esa circunstancia. ¿Cómo definirías tu experiencia en la pandemia y en esa salud? A ver, lo que los peruanos tienen que terminar de entender es que el sistema de salud peruano es un sistema muy fraccionado. Como yo digo, son 5 los responsables, ¿no? El MINSA maneja hospitales de Lima, los gobiernos regionales son dueños de sus hospitales en cada región, de todos los establecimientos de salud por región. Salud es dueño de 450 hospitales de los trabajadores que tienen la suerte de estar en una planilla formal. Luego vienen las Fuerzas Armadas y Policiales que tienen su propio sistema de salud y el sector privado, que es importante, pero es pequeño en el Perú, no se da para atender a toda la población. Y el CIS que es del MINSA, ¿cuánto de la oferta pública atiende? Digamos, tú tienes en el caso de salud alrededor de 12 millones de asegurados. Dentro del concebir el acceso universal a la salud, se sacó una ley para, por default, el resto de los peruanos pasan al CIS. Entonces, si somos 35 millones de peruanos, el último censo creo que ha corregido las cifras, el diferencial corresponde al CIS. Sin embargo, el tema no es cuántos aparecen empadronados en un sistema u otro, sino cuántos logran ser atendidos. Y eso responde ya a un siguiente punto importante, que es el financiamiento del sistema. O sea, ¿cuántos pueden acceder de manera real y efectiva a la salud? Y eso quiere decir calidad y oportunidad. Es decir, hay regiones donde no hay calidad porque no hay médicos especialistas. Todos enfrentamos el problema de las colas para obtener una cita, más de 5 meses. Entiendo que ahora es el promedio de citas y eso es muchísimo tiempo para rescatar una vida. Los gastos de bolsillo, ¿no? Los sistemas no compran a tiempo. Hemos visto en las últimas semanas desabastecimientos importantes en salud. Y las brechas de infraestructura que arrastramos durante décadas. O sea, esto no es culpa de los últimos ministros o de los responsables, sino más de 100 años de olvido del sistema de la salud. Y cuando hablamos del sistema de salud, básicamente lo que decimos es, este es un sistema que no invierte, digamos, respecto al PBI, lo que invierte en otros países. Acá todavía seguimos ¿Cuánto teniendo, del PBI nacional? debería ser alrededor de, digamos, debería ser un poquito más que el 8%. Todavía no llegamos a esa cifra. Creo que estamos en el 6.1%, si no me equivoco. Y eso tiene que ser corregido, ¿no? Para poder cerrar brechas. ¿Por qué? Porque construir hospitales, o sea, te pueden costar alrededor de 400 millones, pero te imaginas la larga cola de hospitales que faltan en el Perú. Entonces, no vamos a cerrar la brecha de aquí hasta más de 50 años. Tengo que apelar a tu capacidad de síntesis porque hemos pasado a hablar de salud prematuramente, pero tenía que ver con un tema muy personal tuyo, que es el tema de tu papá. Necesito que me respondas puntualmente a estas preguntas. En salud, ¿qué hay que hacer respecto a los médicos, a las enfermeras, al personal asistencial? ¿Qué harías de ser presidenta? Primero, hay que cerrar brechas. La brecha del recurso humano es muy grande. En salud, por ejemplo, faltaban 9.000 enfermeras, 5.000 médicos. Hay que ver cuál. Claro, porque tú quieres calidad y oportunidad, capacitarlos. Es capacitación permanente porque la medicina es una ciencia que evoluciona. ¿Qué harías respecto a la brecha de infraestructura? Esta falta de hospitales, Hay de que postas primero del primer apostar nivel de no por atención. el hospitalocentrismo, sino por la atención primaria de la salud. ¿Tienes Esto una quiere cifra de decir- oferta? O sea, ¿cuántos Nosotros en hospitales? nuestro plan de gobierno hemos puesto el plan 1.000 obras por impuestos en establecimientos de primer nivel de atención, y estamos hablando de establecimientos que no deberían superar, porque es atención primaria, los 15 millones de soles. Se pueden hacer rápidamente, eso sin encontrar la operatividad, el mantenimiento y, digamos, todos los gastos operativos. Estamos hablando de la construcción rápida en 10 meses de establecimientos de primer nivel de atención. Y la última pregunta. Cuando hablamos del sistema de salud, la persona eje, el protagonista, ¿es la persona que padece una enfermedad o el médico?
No, el paciente al centro. Nosotros siempre hablamos de en la salud es el paciente primero. Tú tienes que, yo cambié, por ejemplo, eso en salud, todo giraba alrededor del médico, por ejemplo, el médico no marca. No querían historia clínica electrónica, pero sin embargo trabajaban muchos en el sistema privado y usaban la historia clínica. Entonces cuando yo les dije, pero si en el privado lo usas, ¿qué diferencia hay entre usarlo en el público? Se quedó. Paciente al centro, el paciente primero, tiene uno que trabajar con esa mirada de cuidar a las personas desde que están en el vientre de la madre hasta que envejecen, el ciclo de vida, la atención primaria, enfocarte en los crónicos. O sea, el Perú tiene 40% de gente con diabetes, obesidad, hipertensión y han sido los principales afectados en la pandemia. Esas enfermedades no se curan, se Porque eran controlan. prevalencias que hicieron que esto decante. Fiorella, vamos a hacer un primer corte comercial. Tenemos unos minutillos más Bien. para hablar de esta política partidaria, compleja, de algunos golpes, de Martín Vizcarra, de algunas denuncias y procesos judiciales. Y quiero cerrar hablando de alguien que no hemos saltado con garrocha, pero sí quiero saber un poco de tus niños y de tus grandes amores. No se vayan, volvemos de inmediato. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. En las elecciones del 12 de abril, con el voto cruzado, podrás votar por diferentes organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Por ejemplo, puedes elegir la fórmula presidencial de un partido, votar por los senadores nacionales de otro y así sucesivamente en las otras 3 elecciones. Ojo, solo puedes marcar una opción en cada columna, de lo contrario tu voto será nulo. Recuerda, votar es tu poder de elegir. Con heridas que brillan al sol. Pinto el gris con ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Está almorzando solo en el trabajo antes de dormir? ¿Está buscando algo con que entretenerse? Bueno, no hay nada más importante que el tema de salud. Y dentro de esta precariedad en la oferta pública en salud, hay un tema del que no hemos hablado y es un tema medular, que es el tema de la salud mental. En un país con violencia, donde las emociones nos ganan porque salimos 8 de la mañana y confrontamos el tráfico, la falta de tolerancia, de respeto, este sistema público que no funciona y nos hace pensar a veces que somos un Estado fallido y que nos pone al borde y al límite de nuestras propias capacidades. La salud mental es un tema imperioso. Es un tema del que hay que hablar en la familia, en el colegio, en las instituciones públicas, en la calle. Y necesitamos que quien llegue al ejercicio máximo del país esté vinculado a la salud y a la salud mental. ¿Qué propuesta tienes en esta materia para terminar el tema de salud, Sí. Fiorella? A ver, en primer lugar, se ha dejado de lado mucho la política pública de salud mental. Se comenzó a trabajar en los centros de salud comunitario. Yo he visto muchos centros ya cerrados. O sea, el impulso va a depender de la cabeza, de, digamos, las políticas en las que crea. Y yo creo que hay un tema que hemos descuidado, que además se ha acrecentado durante la pandemia. Jóvenes, adultos mayores que han caído en estrés, depresión, ansiedad. Los colegios, por ejemplo, hay ya leyes que se han dado respecto a que en los colegios deben existir psicólogos para atender los problemas de salud Hay una mental. ley que así lo dice. Pero además. es declarativa, entonces nadie la fiscaliza, no hay un presupuesto que gestione, digamos, la implementación real. Y yo siempre tengo un lema, lo que no se mide no mejora. Entonces nosotros desde el ámbito de las políticas públicas sí queremos hacer, digamos, una implementación efectiva, ya basta de promesas vacías, tenemos que pasar a tener una capacidad de gestión. Las leyes ya están dadas y aquí es fortalecer de verdad los centros de salud comunitarios. O sea, en cada distrito debe haber un centro donde pueda acudir las personas porque esto no es un tema que se prevé. En cualquier momento una persona cae en estrés, en depresión. La vida, el mismo ritmo de vida, el entorno familiar, el miedo a la inseguridad ciudadana, todo eso te genera una serie de sentimientos en donde necesitas personal profesional para acompañarte. Y en las escuelas, los niños no pueden estar abandonados, ni nuestros niños ni nuestros adolescentes. Conozco muchos casos de jóvenes abandonados
que luego pues pierden oportunidades valiosas en la vida y se convierten nuevamente en una carga familiar. Yo creo que apostando por estos dos temas, por una implementación efectiva, estamos dando un paso importante en nuestro país. Muchas gracias. Y por eso es vertiginal el tema de la salud. Hablemos de otros temas más políticos. Cuando hablamos de salud y que tú tuviste un papel destacado desde salud, que depende del Ministerio de Trabajo, hablamos de la gestión de la pandemia y del inefable Martín Vizcarra. ¿Cuál es tu relación con el expresidente hoy detenido y que está respondiendo, que no está detenido por el tema de la mala gestión de salud? ¿Cuál es tu relación con él? Nosotros, bueno, yo personalmente lo conocí en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, llegó, digamos, como parte de una fórmula presidencial, no lo conocía de antes. Estabas en el plan de gobierno. Yo estaba como jefa del plan de gobierno y respecto a, digamos, su situación cuando pasa a ser él pasa a ser viceministro, vicepresidente dentro de la fórmula. Luego a ser ministro de Transportes y Comunicaciones, se produce, digamos, un vacío respecto a mi situación post ganar elecciones, ¿no? A mí me habían ofrecido ser la ministra de Energía y Minas. Eso lo ve el premier Zavala y dice, no, yo tengo pensada en otra persona. Y luego, como muchas personas en política, nos quedamos en el aire. Él tuvo la amabilidad digamos, valorar el respeto a mi trabajo como jefa de plan de gobierno y me invitó a ser parte de su cartera como viceministra de Transportes. Yo, eso sí, siempre como tecnócrata, formada en el Estado durante casi 25 años, lo que sí nunca acepto es imposiciones de cargos, de que me pongan con qué director tengo que trabajar. Mi relación ha sido netamente profesional, ¿no? Sin embargo, yo debo decir que he trabajado, no sé, con más de 10 presidentes a lo largo de toda mi carrera profesional. Y mi trabajo no es, digamos, caerle bien a un presidente no, sino trabajar por mi país. Y en esa lógica me tocó tener cargos importantes durante Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra. Y el tener cargos importantes te hace más visible o más expuesta. Entonces, pero yo creo haber hecho cosas también muy importantes en el pasado con otros presidentes. He sido, por ejemplo, la que sacó adelante el libro de reclamaciones en el Perú durante el gobierno de Alan García, post Alan García. Entonces, tengo obras que quizás no se ven tan expuestas, pero que también son parte de mi legado como funcionaria pública. Ahí quiero hacerte un par de preguntas. El tema de Chinchero se produce en el ejercicio cuando tú eras viceministra de Vizcarra. Aparentemente el señor no está, vas y firmas la adenda y hoy aparentemente tienes un proceso judicial por haber ordenado el pago de un arbitraje que el país habría perdido. ¿Así funciona esto, Fiorella? A ver, el bien más importante de un país es la seguridad jurídica. Tú no puedes atropellar por, digamos, coyunturas políticas, presiones mediáticas, tirarte abajo los contratos, porque el país lo paga caro con arbitrajes internacionales. Son dos momentos distintos. Uno la adenda y otro el pago del arbitraje. El arbitraje mira la adenda. Y el arbitraje lo que dice es que la adenda fue una adenda válida, legal, y estuvo dentro de digamos, las capacidades que tenían los técnicos para plantear esas alternativas de solución. ¿Y por qué no la firma Vizcarra? Segundo, es que ahí hay un error. Tienes que entrar a mis redes sociales. Ahí explico con papelito manda. Cuéntame, estás acá. Tienes a un ministro que aprueba por resolución la adenda. Dice, primer artículo, Martín Vizcarra aprobó la adenda, y lo que hace en un segundo artículo es delega la firma administrativa en la viceministra. Entonces, con lo cual es un mito que no asumió su responsabilidad, que se fue de viaje. No, él aprueba la adenda en una resolución ministerial. Lo otro es una delegación de una firma administrativa. Esas funciones son indelegables, además, para los que sabemos en la función pública, el ministro es el que aprueba las adendas. No hay viceministro que apruebe. Segundo lugar, el arbitraje analiza la adenda y dice, los técnicos hicieron bien porque dentro de sus marcos facultativos ellos podían plantear esa solución. Segundo lugar, dice, la Contraloría nunca en sus 3 informes recomendó caducar el contrato. Y tercero, la adenda fue válida y el Estado peruano nunca denunció temas de corrupción.
porque no había. Entonces, ese es un primer punto, con lo cual convalida la adenda. Y dice, en tercer lugar, el arbitraje dice, lo que estuvo mal de parte del gobierno peruano es caducar un contrato invocando una razón que no existía, que era la causal de interés público, porque no estaba fundamentada. Y era la única forma por la cual tú podías caducar ese contrato. Entonces, cuando invocan la causal de interés público, no estaba sustentada de acuerdo a los términos contractuales, con lo cual el Estado falló. Y lo dice expresamente en el arbitraje. Estamos en este tema ya atendiendo a tu pregunta por razones políticas, porque heredamos un contexto donde el fujimorismo quiso sacar a PPK con alguna excusa, agarró el contrato de Chinchero. Hoy el CIADI a mí me deja tranquila, me fue al Tribunal Constitucional y gané, me fui a servir y gané, la Contraloría me archiva 2 veces, se gana el arbitraje internacional y para demostrar que había un móvil político, condené a Edgar Alarcón en el Poder Judicial con pago de reparación civil. 5 goles que nadie me va a poder cuestionar. Así yo llegue a un juicio, llego con mis 5 goles bajo la manga. Obviamente el sistema judicial, yo siempre digo, está hasta las patas, ¿no? Porque lo que hacen es una mesa de partes para que resuelva la última instancia. Nunca le he tenido temor al tema porque, como te vuelvo a repetir, no hay una denuncia de parte del Estado de temas de corrupción. La Fiscalía lo que dice es, no me gusta tu adenda porque no dice, la adenda generó perjuicio económico para el Estado. Porque Y se pagó. entonces, porque no le gustó el criterio técnico con el que se resolvió. Bueno, son criterios técnicos que los funcionarios tienen bajo su, digamos, sus funciones, Potestad. su potestad. Y entonces, si no, en todo caso, pues cerremos la dirección de concesiones del MTC, de la parte de concesiones, y que la Fiscalía pues se vuelva la nueva dependencia del MTC si cree tener mejores criterios. Entonces, en la función pública, para ya cerrar, uno tiene que tener valentía, coraje, firmeza para no romper contratos y proteger la seguridad jurídica y, bueno, someterse a todas las investigaciones, a los juicios, a lo que venga, pero al final, cuando uno sabe que ha actuado bien, estas cosas tienen que terminar en algún momento. Lamentablemente, el tema del Poder Judicial y todo tarda años. Entonces hay que tener un poquito, digo, de paciencia, buen humor y querer mucho a tu país como para aguantar tantas cosas, ¿no? ¿Te ha perjudicado el tema de Chinchero? ¿Tú sientes No, que porque al contrario, creo que yo le debo a Chinchero hoy lo que soy. Me hizo fuerte en el Estado, me hizo conocer la parte que yo no conocía, que era lo difícil que es entrar en política, enfrentarse a toda esta vorágine. Yo nunca tuve procesos fiscales, fue mi primer proceso fiscal. Me ayudó a no quedarme callada y decir, bueno, si la política es así, tú tienes que promover tu verdad y no quedarte, no amilanarte. Porque y te me vas fui, defendiendo, ¿no? Me fui al Tribunal Constitucional y dije, bueno, si venzo todo esto y voy guerrera, ya lo que venga en el futuro puede pasar un camión por encima y no pasa nada. Entonces, creo que hoy estoy donde estoy y después de Chinchero fui viceministra de Saneamiento, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, presidenta de Salud. Me hizo más fuerte y me permitió, yo nunca dije, ay, como firmé la adenda, ya no voy a firmar nada más en el Estado, como hacen muchos funcionarios cuando se asustan. Yo al contrario, dije, esto me ha hecho más fuerte. Ya sé cómo uno debe sustentar bien sus informes en el Estado. Así que lo que venga, me voy a proteger más con buenos informes técnicos legales. Yo uso compliance, que es un control de riesgos especial en el Estado. Y con eso ya no hay decisión que pueda, digamos, debilitarme en el camino. Aprendí a ser mucho más fina en la toma de mis decisiones, pero asumir mis responsabilidades siempre. Bueno, es funcionario que no tiene capacidad de tomar decisiones, mejor que se vaya a su casa. A su casa. Yo quiero agradecerte, Fiorella, este tiempo. Si alguna de tus hijas te pide y te dice, mamá, quiero entrar a la política, porque defenderse no es sencillo, uno tiene que tener los documentos, las herramientas, la fortaleza para ver el vaso medio lleno a medio vacío, ¿no? Tu respuesta de Chinchero es, sin lugar a dudas, interesante. ¿Tú qué le dices a una de tus hijas que diga, mamá, quiero estar en la política? Bueno, yo toda mi vida he querido que mis hijos entren en política, a pesar de lo difícil que es. Y ellos me miran como diciendo, mamá, tú estás loca. Después de cómo vemos cómo trabajas, todo lo que se enfrenta, a lo que se enfrenta un funcionario público.
Guardo la esperanza, porque dos sí, definitivamente las dos mayores no quieren, ¿Cómo se pero llama? Brunella y Luciana. Brunella, Pero ¿cuántos el años tiene? tercero, No, no, no. a él, el hombrecito de la casa, el que va a cumplir 14, lo veo con mucha pasta y muy interesado en los temas políticos y No ojalá ha salido que... Adolfo, ha salido a Y Fiorella. ojalá que cumpla ese sueño, ¿no? Aunque finalmente ellos deciden y apuestan por, digamos, por su futuro, pero me encantaría que alguien herede esa vena política que hay en la familia, ¿no? ¿Cómo se llamaban tus niñas? ¿Quieres decirlo? Brunella, Luciana y Fabricio. Y Fabricio, el de la vena política. Y tienes además perrijos, gatijos. Dos perros. Justo miraba acá las casas de tus mascotas y yo te decía, pero duermen tus en cuatro. casa. Los míos duermen en mi cama. Qué Dos maravilla. Jack Russell que duermen con nosotros, una de 7 años, la otra de 3, la hija. Y son perros pues que están todo el día pegados, tú entras al baño, van contigo, bajas las escaleras, van contigo, son mis hijas, las adoro, pero claro, en mi casa mi esposo ya me quiere, cuando salen de la cama, Está pintando estamos invadidos. a su esposo como un santo, pero él trabaja en finanzas y tiene su lado duro Sí, también. sí. Fiorella, ha sido grato tener este tiempo contigo. Te agradezco que No, vengas. gracias por la invitación. Te deseo éxito porque además una de las alianzas políticas, es difícil encontrar alianzas y consensos en política, y debo decir que de las 36 fórmulas, una de las alianzas, una de las 3 que va, es la propuesta por Fiorella Molinelli. Entonces, habla bien de la capacidad de generar consensos con movimientos regionales en este caso, y que te vaya bien, ábrele el paso a mujeres, Sí. a mujeres que crean en la salud pública, que tengan calidad y don de gente y mucha fuerza para defenderse. Ahí vamos con toda la actitud. Creo que desde nuestro lado no perdemos nada porque, como te digo, 25 años vengo sirviendo a mi país y creo que esas ganas no se van a perder en el camino y el Perú necesita tener un mejor menú de opciones y creo que el Perú tiene futuro. Entonces, vamos con toda la actitud hasta el final. Muchas gracias, mucho éxito. No se vayan, no se les ocurra. Bueno, váyanse un ratito, pero vuelvan pronto porque hay otra mujer brillante y que también ama a los perros. Vamos a hacer un bloque de animalitos, ¿les parece? Ya volvemos, un corte. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. Se acercan las elecciones generales y estas son las autoridades que elegirás el próximo 12 de abril. La fórmula presidencial, integrada por los candidatos a la presidencia y 2 vicepresidencias. El Congreso de la República, conformado por 60 senadores y 130 diputados. El Parlamento andino, 5 miembros titulares y 10 suplentes. Recuerda, votar es tu poder de elegir. Espíritu indomable, con la fe sosteniendo. Este es un programa de mujeres, así que si los chicos no quieren verlo, no, mentira, no se vayan. Estoy acompañada de una colega mía, pero he pedido que haga énfasis en su alma mater. Así que aquí les va. Bienvenida, Jennifer Infantas, un placer estar contigo. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Asuntos Globales por la Universidad de Nueva York, especialista en la implementación de políticas públicas y desarrollo económico por la Universidad de Harvard y certificada en gestión de proyectos y calidad por la PUC. Bueno, esa es su formación académica. Y si yo presento su experiencia laboral, ha sido secretaria de Hacienda, Ministerio de Economía, ha estado en el Ministerio de Educación, ha sido jefe de gabinete en defensa, ya no nos quedaría el bloque para servir. Solo les voy a decir algo que creo que la pinta. Es defensora de los animales a ultranza. Ha hecho una oportunidad, mi casa, albergue de perritos. Con eso les puedo decir todo. Ella convence a cualquiera. Y es que para tener animales, en realidad, hay que tener altos valores, responsabilidad y cuidado. Así que si les parece medio jocoso, no es la idea, pero creo que esa característica de ella la pinta de cuerpo entero. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy contenta de este espacio, de compartir el momento contigo y gracias por la invitación. ¿Cuántos perrijos, perrigatos, perriloros, no sé qué tienes? Cuéntame. La verdad. Actualmente tenemos 6 perros y 2 Les digo, gatos.
Nada más, estás conservadora. Nada más, estamos conservadores hasta mudarnos, porque estamos en un departamento además. Con lo cual, la próxima vez que te digan que no pueden tener una mascota porque están en un departamento, puedes contarles mi caso. Claro. Y bueno, y tú sabes que además llegamos a ese número porque rescatamos y cometemos a veces el error, digo yo, de tenerlos en casa y cuando entran a la casa ya no salen, ¿no? Pero bueno, hay mucho amor de por medio y mucha preocupación además por una problemática que ya es materia de una conversación bastante larga y Cuéntame un poquito. algo hay que hacer respecto al tema, ¿no? Respecto Al control control de mascotas, a la esterilización. De hecho, yo que he investigado y me he metido un poco más al fondo del asunto, los municipios tienen presupuesto asignado para campañas de esterilización, vacunación, pero tú sabes que al final todo se chocolatea y el dinero nunca llega a donde debe. Y claro, terminan las rescatistas, las ONGs, las asociaciones haciendo el trabajo que de alguna manera sí es responsabilidad del gobierno. Y ojalá algún día podamos aspirar a países, no sé, como Suecia o como España, donde tú viajas y realmente no hay un perro en la calle, ¿no? Y la adopción es un tema bastante serio y no cualquiera puede adoptar porque se toma en serio a los animales. Y hay hasta incentivos tributarios para los vecinos que tienen animalitos. Nosotros estamos ahora en Surco y debo decir que el alcalde Bruce ha implementado políticas interesantes a nivel local en temas de adopción de animalitos. Y en Miraflores también había algunos temas de estos. Pero esta no es una entrevista que tenga que ver con esto, pero también nos permite comentar temas que quizás a usted le interesen o porque tiene mascotas, así que si las tiene, un abrazo, no compre, siempre adopte, hay muchos temas al respecto. Esta entrevista tiene que ver con otros temas que también son de fondo y que yo quería conversar con Jennifer y es la educación. La educación es un tema central porque es la única herramienta que erradica la pobreza. Un pobre que no educa va a seguir siendo pobre y su familia probablemente lo será. La educación diferencia la calidad de sociedad y de ciudadanía que tenemos. ¿Qué hace respecto a la educación, Jennifer? Yo creo que es la madre de todos los males, ¿no? Cuando debatimos en general sobre políticas públicas, sobre problemas públicos, de una u otra forma siempre terminamos hablando de educación. Y cuando me comentabas que querías conversar sobre esto, yo te decía además que, punto aparte de hablar de la educación básica, hoy en día, como país y dentro del ranking de competitividad mundial, uno de los indicadores que se miden es justamente la calidad de la educación, pero no de la educación básica, sino de la educación técnica, ¿no? De la mano de obra calificada, de la capacitación constante que se da. Y esto está muy asociado al crecimiento regional, porque en una idea o en un ideal, lo que debería de buscarse es que la población esté capacitada de acuerdo a la actividad económica de la región en donde vive, con lo cual evitas que todo el mundo aspire a venir a la capital, con lo cual evitas esta migración desordenada, dejando además de lado a las regiones, y con lo cual también permites que el desarrollo económico a cargo de la empresa privada tenga asegurado mano de obra calificada. Muchas empresas privadas, sobre todo en minería y actividades extractivas, tienen que capacitar a la población porque además hay un porcentaje que deben de cubrir de cuota laboral local y que muchas veces es muy difícil porque la población no está alineada con el tipo de actividad económica que se realiza. Esta es una conversación que particularmente tuve mucho tiempo cuando estuve en el Minedu. Yo en realidad en el Minedu veía infraestructura educativa, pero para poder diseñar institutos y colegios conversábamos mucho con la parte de pedagogía y le pedíamos que nos explique cuál era la malla, el currículo. Y la verdad es que siempre girábamos en torno a computación, secretariado y carreras técnicas básicas que no estaban realmente alineadas a la actividad económica que la región requería, ¿no? Ahora, de esto hemos hablado hace bastante tiempo, ¿no? Mira la identidad productiva. Un ejemplo, Cusco. Cusco, claro, estamos, que es el epicentro arquitectónico de Latinoamérica y si no del mundo. Ir a Machu Picchu es. Entonces, ¿qué funciona en torno a estos atractivos y productos turísticos? Tienes hoteles, tienes restaurantes, tienes una plataforma de servicios
¿Qué requiere el turista? Entonces, Tempo es un centro que Senfotur tenga 2 escuelas, que los chicos no vengan a formarse hasta acá. Lo que pasa es que esta oferta académica no está alineada, digo, a la identidad productiva de la región. ¿Qué hacer para que estas decisiones son transversales, que van con el Ministerio de Educación, que van con el Ministerio de Producción, que van con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sean intrasectoriales? Yo recuerdo varios años atrás, por lo menos 2010, que estuve en el Mincetur, fue uno de mis primeros sectores. Me acuerdo que las DIRCETUR tenían justamente esta función, ¿no? De articular con la población para que se pudieran ofrecer servicios turísticos de calidad, y siento que eso se ha perdido. Ya no estoy en el Mincetur, pero viajo mucho y siento que más allá de todo lo que hay por descubrir, la atención al turista ha desmejorado en gran cantidad. Pero creo que hay un trabajo importante que hacer desde el Minedu, en coordinación evidentemente con el sector privado, porque mucha de la educación es privada hoy en día y además se busca que sea privada porque sabemos que la educación pública no necesariamente está en su mejor momento, ¿no? Creo que hay una necesidad de mirar, de revisar exactamente qué es lo que se está dando como servicio. Y otro tema que también nos preocupa es la cantidad de universidades públicas que se han creado en el último gobierno, y qué es lo que va a suceder con eso, ¿no? Porque la parte más simple es aprobar la creación de una universidad pública. Lo que viene es asignar recursos a esa universidad, el manejo de esos recursos y la recaudación directa que también la universidad pueda tener, ¿no? ¿Cómo se va a fiscalizar eso? ¿Cómo se va a ordenar? ¿Cuál va a ser la oferta educativa? Se viene mucho trabajo que hacer de cara al próximo gobierno, y qué es lo que va a suceder con tantas universidades que se han creado en este gobierno, ¿no? Entonces habría que dar un tip a los electores de determinadas regiones. Y me da pie a saludar a mi amiga Rosalino, que nos ve desde Cusco. Es una experta en temas de fuentes minero-medicinales y de desarrollar turismo en torno a esto. Cuando vayan los candidatos a estos lugares, dígale qué tiene para educación y turismo. Porque nadie quiere despojarse de sus hijos, llevarlos a otras ciudades, desprenderse de su identidad, poner en riesgo su seguridad. Y regiones con identidad productiva tienes todo el corredor del sur, o sea, tienes Puno, tienes Arequipa, tienes Cusco, Lima es un gran atractivo culinario, el norte para hacer deporte, Máncora, el oriente. Somos un país con una diversidad turística importante, pero no solo es turismo, es agro, es actividades pecuarias. Entonces, ¿a ti te resuena que algún candidato haya hecho una oferta educativa diversificada como la que hoy nos comentas? En realidad no, ¿no? Si hacemos un vistazo general de los planes de gobierno, la mayoría evidentemente, y como era de esperarse, están más orientados a problemas públicos más visibles como la seguridad ciudadana, de repente como el tema de si apoyan o no la Asamblea Constituyente, el cambio del capítulo económico de la Constitución, pero muy poco se habla de educación. Y algo importante además es que nosotros como país tenemos más o menos 30 clústeres a nivel de las regiones, y hay un trabajo importante también desde Produce, desde el ITP, para el mantenimiento de estos clústeres. ¿Clústeres en qué? Los clústeres de alguna manera buscan Pero dar yo sé que es un clúster, capacitación. sino un clúster específico en qué. Dependiendo de la región, ¿no? Por ejemplo, en Ica tenemos el vitinícola, de repente hacia el norte tenemos el de arroz, tenemos El de la piedra en el de Huamanga, piedra, el de tenemos el de Sillar en tejidos, de Arequipa. fibras especiales, de alpaca en el sur también. Y claro, se instalan con cooperación técnica o con cooperación de empresa privada, pero luego quién da ese mantenimiento y quién da ese seguimiento para que esa mano de obra calificada finalmente se inserte en el campo laboral, ¿no? Porque de nada sirve que se capaciten las personas si luego de recibir un cartón van a regresar a su casa, ¿no? Entonces, justamente, Fiorella, escuchaba que te decía en la primera parte del programa, si no se mide, no tiene resultados, ¿no? Entonces, ¿estamos midiendo realmente esa inversión, esos esfuerzos que se están haciendo? Creo que no, ¿no? Y esa es la pregunta cuando te cuestionan y te dicen, oye, ¿por qué la política pública falla? Porque no hay un indicador de medición. Entonces, nace bien, se desarrolla medianamente bien, pero en el momento que llega la evaluación, pues no tienes data que te diga si realmente funcionó, y de cara a los resultados, evidentemente, no.
Y quizás habría que, ya cerrando la entrevista, repensar si hay que empezar con la educación técnica superior o la universitaria cuando hay tanta deserción escolar, porque de 10 chicos, 6 desertan de la educación superior y quizás, bueno, yo soy unos pequeños años mayor que tú, pero había los colegios comerciales y en los comerciales ciertamente era contabilidad, secretariado, mecanografía, técnico no sé cuantitos, pero ese modelo educativo con talleres en la época de Fujimori, podrían aplicarse hoy a lo que el país demanda, pero desde el colegio, ¿no? Sí, de hecho, de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación, hay educación básica regular, pero también hay otras modalidades educativas y algo importante que mencionas es la educación superior técnica, ¿no? Finalmente, podemos hablar no solo de una carrera técnica, sino también de un oficio, que finalmente es lo que va a colaborar con el crecimiento económico o con esto de salir de la pobreza que también mencionabas, ¿no? Entonces, creo que las personas necesitan capacitarse constantemente, ¿no? Y hablamos mucho de la inteligencia artificial, de la innovación, y un detalle importante, y lo mencionaba con unos alumnos, es que un país no va a crecer porque tenga acceso a la innovación, sino porque las personas sepan cómo utilizarla. Entonces no sirve de nada que nosotros compremos tecnología si es que nuestra mano de obra no está lista para utilizarla, ¿no? Al final te rebasa y termina siendo inservible, ¿no? Muchas gracias, Jennifer, por esta entrevista. Bienvenida, vamos hasta agosto, así que va a haber oportunidad aquí hablando de para otros estar temas. nuevamente juntas. Alguien que no puede ponerse de costado es el sector privado. El sector privado tiene que ser beneficiario de la educación ocupacional y tendrían que apostar seriamente por implementar estos talleres que beneficiará consiguiendo mano de buena calidad, mano de obra de buena calidad, incentivada y comprometida con su realidad productiva. Jennifer Infantas, brillante, ha estado con nosotros. Vamos a hablar un día de animalitos. Ese tema seguramente también les va a gustar. Corte comercial y volvemos con nuestro Café Ciudadano. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. Para las elecciones generales del 12 de abril, la OMPE garantiza la adecuada organización de este proceso a través de las siguientes acciones. Refuerzo de la capacitación presencial y virtual de los actores electorales, con materiales informativos adaptados a cada grupo objetivo. Aumento del control del material electoral, con mecanismos tecnológicos para monitorear su desplazamiento y custodia. Incorporación de inteligencia artificial en la lectura y procesamiento de las actas electorales. Rediseño del sistema de cómputo de votos con el fin de reforzar la seguridad y agilizar la obtención de resultados. Funcionamiento de 126 oficinas descentralizadas a nivel nacional para llegar a toda la ciudadanía. Infórmate más siguiéndonos en nuestros canales oficiales, porque votar es tu poder de elegir. Con la fe sosteniendo mi voz, en mis hijos, en Dios y en mis sueños, encuentro la razón de quién. El momento más esperado del podcast, el momento del café. Yo tengo aquí mi cafecito. Este café que les quiero presentar es distinto. Esto que hay aquí, ustedes dirán, acá hay cualquier cosa. No, esto es café. Un café delicioso que lamentablemente ustedes no pueden sentir el olor. Y lo compré en el centro de Lima, en el Mercado Central, y se lo compré a la señora Yolanda Ríos. Carlos Daniel, gracias a la magia de la edición, va a poner una foto para este lado, donde va a estar el local para que ustedes lo identifiquen. Se llama Central 560 y venden café de Chanchamayo, de Jaén, y no tienes que ir y decir ni conocer mucho de café siquiera, sino dices a la muchacha más o menos cómo te gusta el café. Y dices, yo le dije, quiero un café con cuerpo, como si fuera vino. Quiero un café con cuerpo, que huela rico. Es más, te pregunta qué tipo de cafetera tienes, porque lo muele de acuerdo a lo que tú tengas en casa. Entonces yo compré medio kilo, 250 gramos de molido y 250 gramos en grano, porque yo tengo aquí en la casa moledora.
Lo que estamos tratando de hacer es difundir los tipos de café, las variedades de café que hay en el país. Hay diversidad de precios, lugares. Hay quienes se toman 3 tazas de café, hay quienes piden café a la avena. Mire, disfrute de lo que el país produce. Si en este caso puede tomarse un café, disfrútelo y llame a la señora Yolanda Ríos, hace delivery y su teléfono es 956. Podrás ponerlo, Danielito, en pantalla. Está diciendo que sí. Ya, 956-239-039. Yolanda les manda su café. No es un cherry, no me rebajó, no me dijo, mira, que no sé qué. Se trata de difundir a quienes sacan el país adelante con la producción de café. Y ese es nuestro Café Ciudadano, la promoción del café y comentar con ustedes un tema que es relevante. El día de ayer juramentó el gabinete Balcázar. Esta juramentación puede tener 2 tipos de connotaciones. ¿Qué ministros se quedaron? Aparentemente son los del pacto que hicieron posible que el señor Balcázar esté hoy en la presidencia de la República. Pero también podría tener otra connotación. Que aquellos que están tienen experiencia y podrían aportar. Que aquellos que se suman tengan los pergaminos mínimos necesarios. Hay quienes dicen, oye, va a ser ministro Alejandra 4 meses. ¿Qué se puede hacer en 4 meses? Eso no es necesariamente cierto. En la transición y lo que viene, estos ministros o sus equipos técnicos pueden proyectar su gestión 2 meses más. Hablamos de medio año. Y sí, en un país donde todo está por hacerse, es importante que empiece a hacerse de una vez. El tema de gestión de riesgo de emergencias es un tema evidente que requiere, por ejemplo, el concurso de algunos ministerios como el de la presidencia, donde está nada más y nada menos que una premier, una mujer, después de mucho tiempo, una técnica que lo hizo con solvencia desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Por supuesto, los murmullos decían, ¿y qué le aceptó al señor Cerrón para quedarse? Estamos hablando del hermano del prófugo Vladimir Cerrón. Estamos hablando del vicepresidente del Congreso de la República, auspiciador de José María Balcázar en la presidencia de la República. ¿Qué le aceptó? Más allá de la suspicacia, como ministra lo hizo bien, como a cargo de la cartera de Economía y Finanzas. Se paró fuerte para ver el tema de Petroperú, que es un tema que requiere se tome acciones. En el corto plazo, estos 6 meses, estos 4 meses podrían permitir que el país tenga una lectura franca en tema energética, en tema combustibles, que se requiere, por supuesto, asumir. Pero hay otras carteras de especial relevancia y significación. La cartera de salud, la cartera de producción, la de infraestructura. Tenemos el norte paralizado en el caso de Máncora y cómo ha afectado las lluvias. El caso de Arequipa, 2 personas fallecidas porque la torrentera Chullo ha desembocado y ha generado graves perjuicios. En conclusión, hay mucho que hacer y a todo nivel de gobierno, desde los ministros, las autoridades subnacionales, gobernadores regionales y alcaldes. Empecemos a cumplir lo que a cada uno nos toca. Disfruten su café. Gracias por estar en esta segunda edición de Protagonistas y nos reencontramos en la siguiente edición. Un fuerte abrazo. Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. He caído algunas veces, he llorado sin dudar, pero la fe me levanta y me vuelve a iluminar. Soy la historia que nadie escribió, la batalla que el miedo perdió, una chispa que nunca se apaga, un latido que dice quién soy. Soy protagonista de mi vida, con heridas que brillan al sol. Pinto el gris con pinceles.